Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más a estos webinars que bueno, que como los que habéis acudido a otros anteriores, que estoy seguro que ya seréis unos cuantos, sabréis, pues bueno, son unos webinars que llevamos haciendo en colaboración, sobre todo con Schneider Electric y que llevamos haciendo desde septiembre del año 2020, o sea que ya son unos cuantos añitos, ¿no? Mes a mes trayendo novedades, trayendo, bueno, las tendencias, lo que más os puede preocupar y demás. Desde aquí, desde el Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales, en colaboración, como he dicho, con Schneider Electric, que al final es uno pues, de los principales y de los más importantes. Hoy tenemos un tema que yo creo que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Con un título muy conciso, que sería Seguridad ante el arco eléctrico. Y para hablarnos de ello, pues tenemos a Eduard Mirabet, que es Offer Manager Digital Power en Schneider Electric. Buenos días, Eduard, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias a todos. Y también tenemos a Ángel Silos, que es Product Application Engineer también en Schneider Electric. Así que nada, muchísimas gracias Ángel por estar hoy aquí también con nosotros y nosotras. Buenos días a todos. Y nada, antes de dar paso a Eduard, ¿empiezas? ¿Entiendo tú? Sí. Vale, pues Ujú. antes de dar paso a Eduard, voy a comentar un par de cositas muy sencillitas de procedimiento. Algunos ya lo sabréis, ¿no? Porque habéis estado en anteriores, pero por si acaso yo siempre me gusta comentarlo. Vamos a hacer todo el webinar de seguido, ¿vale? Es decir, empezaremos toda la exposición con la bienvenida, que es un arco eléctrico y todo el programa que habéis podido ver en vuestros emails, a través del colegio, a través de redes sociales o donde lo hayáis recibido. Y cuando termine haremos el turno de preguntas, ¿vale? Para el turno de preguntas os pedimos que por favor las indiquéis en el apartado inferior de vuestra pantalla. En un punto que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? No las pongáis en el chat, porque el chat se utiliza, pues como ahora estamos haciendo, que si buenos días, que si no sé qué, un poco para networking, para que contactéis entre vosotros, ¿vale? Entonces se pueden llegar a perder, con lo cual es muy importante que en la medida de lo posible las pongáis en el apartado de preguntas y respuestas. Y por mi parte, poco más, agradeceros eso, que estéis aquí hoy otro miércoles tecnológico y doy paso a Eduard. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos todos y todas. Hoy vamos a hablar de la seguridad frente al arco eléctrico. Es un tema que es conocido, pero a la vez es un tema que está poco explorado y poco defendido en las instalaciones eléctricas hoy en día. Vamos a repasar un poco por distintos puntos, viendo cómo se genera un arco eléctrico y distintas estrategias de mitigación y vamos a acabar presentando nuestra gama de productos para anticiparnos a cualquier problema derivado del arco eléctrico. Así que voy a pasar a la siguiente, si me deja esto ahora. Bueno, estamos hoy yo mismo, Eduard Mirabet, que soy el responsable de la oferta de Digital Power, y está mi compañero Ángel Silos aquí conmigo, que es la persona con la capacidad técnica para explicarnos mejor pues la parte más de construcción del producto y la parte de aplicación del ámbito de dónde se sitúan los distintos elementos y cómo trabajan entre ellos. Así que vamos a intentar hacer una exposición lo más detallada posible de este tipo de problemática y su solución. ¿Vale? Esta es un poco la agenda. Vamos a ver el fenómeno de arco eléctrico, vamos a repasar la normativa y las tendencias, vamos a ver cómo se realiza la mitigación de este impacto, veremos la plataforma por Logic Arc y acabaremos con algunos ejemplos, casos reales y por último, pues una serie de conclusiones. Así que vamos allá. Empezamos por el fenómeno del arco eléctrico. Os voy a poner unos vídeos, más que nada porque seguro que parece algo impactante. En una subestación de media tensión y hemos visto como la corriente que circulaba de un punto a otro, ¿no? Ha continuado circulando hasta que el aire ha disipado este arco eléctrico. Así que se ha generado, digamos, de una conexión que existía y hemos visto cómo se ha podido disipar. Este es uno de los efectos que tiene el arco eléctrico. Otro efecto, que tiene, disculpad,
es que puede llegar a generar una explosión, como en este caso que veis en este vídeo, ¿no? Un arco eléctrico de una gran magnitud que se encuentre encapsulado puede llegar a acumular grandes cantidades de energía y generar una explosión que evidentemente pues tiene consecuencias bastante graves en un cuadro eléctrico. Evidentemente, si dispones de un cuadro eléctrico que lo que hace es encapsular este arco eléctrico, pues los efectos que pueda tener sobre el exterior serán menores. Esto también lo vamos a ver hoy. Entonces, aquí yo quería repasar algunas de las causas de la aparición de este arco eléctrico. Bueno, pues distintas son las razones que pueden componerlo, ¿no? Desde defectos en algunos de los componentes, como pueden ser las conexiones de los cables, los TIs y los TTs, los transformadores y los interruptores automáticos. Esto puede suceder y nos puede generar un arco eléctrico. También las conexiones deficientes que pueden generar aumentos de temperatura, pueden generar vibraciones y también sobretensiones, ¿no? Todos estos elementos acaban derivando en conexiones deficientes que pueden acabar generando este arco eléctrico. Y luego los defectos de aislamiento que pueden producirse en los cables y en las celdas. Evidentemente, los errores humanos pueden ocurrir, ya sea porque se nos cae una herramienta dentro de un cuadro que esté energizado, porque estemos manipulándolo y no nos fijemos bien en lo que estamos tocando o abramos un interruptor en el momento en que no deberíamos abrirlo. Y también puede ser que haya cables en el aire y que tengamos pues, este contacto, ¿no? Y que puedan suceder cosas desagradables. Y por último, este también es bastante común, ¿no? El hecho de que aparezcan animales, normalmente roedores, que se introducen en los cuadros porque son sitios donde hay una temperatura agradable, digamos, ¿no? Para ellos. Y buscando comida, les gusta roer y acaban mordiendo cables y bueno, tenemos aquí alguna incidencia, se quedan los cables pelados y a partir de aquí pues es más fácil que ocurra un arco eléctrico. Así que veis que las causas pueden ser variopintas, ¿no? Desde factor humano, factor animal, hasta pues, un factor más del componente del material eléctrico o de las propias conexiones dentro del cuadro. Y las consecuencias, pues, son varias, ¿eh? En el momento en que se produce un arco eléctrico, podemos ver que hay rápidamente una luz intensa, ¿no? Y una emisión de radiaciones. Esto también provoca una onda de choque y una emisión de gases tóxicos. Si se produce una explosión, evidentemente, pues puede haber metralla y metal fundido, con lo cual no es solamente que la persona que esté delante se vaya a quemar, sino que puede recibir un impacto muy grande de material que está ardiendo a una temperatura muy grande. Evidentemente, peligro eléctrico. Si hay alguien delante, repito, pues puede haber una electrocución, un choque eléctrico muy, muy, muy importante. Y luego otras consecuencias como puede ser el aire caliente, evidentemente, altas temperaturas, la presión y la onda sonora, pues también pueden tener consecuencias bastante graves. Las temperaturas a las que se puede llegar cuando se produce un arco eléctrico, pues hasta 20.000 grados, que es una barbaridad, evidentemente, pues pueden ser consecuencias terribles, ¿no? Directamente a una persona, pues hablamos del ruido que puede recibir, de esta presión de choque, dando un impacto y pudiendo provocar que la persona salga disparada, ¿no? Si se encuentra delante del cuadro eléctrico. Y después la temperatura, evidentemente, pues más de 200 grados no es algo que nuestro cuerpo pueda soportar, con lo cual las protecciones que debemos tener en caso de que vaya a producirse un arco eléctrico deben ser importantes, desde tapones hasta los trajes EPI y todos estos elementos, ¿vale? Con lo cual, a tener en cuenta que puede haber este impacto con inhalación de gases, que esto también es nocivo, las quemaduras
derivadas pues, de esta temperatura, ¿no? De la metralla y del metal fundido, ceguera por el propio flash, ¿no? Por esta luz intensa, y sordera porque también la explosión pues, produce un gran nivel de decibelios. Esto podemos ver en este primer vídeo cuáles pueden ser las consecuencias de no actuar rápidamente cuando se produce un arco eléctrico. En el primer caso, vemos que tenemos un muñeco, ¿vale? Aquí no ha sufrido daño nadie, ¿no? Y se ha producido un arco eléctrico que se ha mitigado de una forma bastante rápida. Al cortar rápidamente este arco eléctrico, las consecuencias son menores. Si nos esperamos algunos milisegundos más, ya habéis visto que la explosión se ha hecho más grande, ¿no? Y con lo cual aquí las consecuencias que hemos comentado antes, pues han ido a más. Y en este último caso, aquí ya hemos visto como la explosión es mucho mayor y hay una deflagración, hay una onda de choque, veis cómo está el muñequito vibrando, con lo cual hay consecuencias sobre las personas, evidentemente, y esto nos debe preocupar. ¿Que no hay nadie delante? Oye, mejor porque no habrá consecuencias con las personas, pero a veces los equipos están solos y también tienen este arco eléctrico, ¿no? Y aquí podéis ver en estas dos imágenes cuáles pueden ser las consecuencias en unas celdas de media tensión o en cuadros de baja tensión. Prácticamente nos quedamos con el cuadro destrozado y esto significa que nos quedamos sin suministro eléctrico, que no tenemos continuidad de servicio y que nuestra actividad económica, productiva o servicio se ve parada por culpa de este fenómeno. Con lo cual, dos patas, ¿eh? Protección de personas y protección de bienes y equipos en las instalaciones eléctricas. A partir de aquí, nos interesa actuar, ¿no? contra el arco eléctrico y para poder actuar y detectar que se está produciendo, podemos considerar dos variables, la variable presión o la variable luminosidad. ¿Qué pasa con la variable presión? Vemos que no es directamente proporcional a la intensidad que se produce en este arco eléctrico. En cambio, si nos vamos a la variable de luminosidad, aquí sí que hay una gran correlación con la intensidad y es prácticamente instantánea cuando se produce el arco eléctrico. Con lo cual, fijándonos en esta luminosidad del flash que se produce al iniciarse este arco eléctrico, nosotros tendremos un referente para poder empezar a actuar. Con lo cual, esta es la medida que nos interesa tener en cuenta. Y aquí un gráfico muy relacionado con lo que hemos visto en el vídeo del muñequito y que nos demuestra cómo, voy a poner el puntero, cómo a medida que pasa el tiempo, la energía que se acumula va creciendo de una forma exponencial. Con lo cual, si nosotros somos capaces de actuar antes de que se acumule muchísima energía, ¿vale? Esta es la energía que se rige con esta fórmula, ¿vale? La energía que se acumula, si nosotros somos capaces de actuar antes de estos 100 milisegundos, los daños van a ser más pequeños. Fijaos que ni siquiera habrá la ignición de los cables. A partir de 200 grados ya tenemos la ignición del cobre y del aluminio y luego ya tenemos ignición del acero, ¿no? Y grandes daños y evidentemente pues estas temperaturas que van subiendo. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Abrir un interruptor que es el que va a cortar este efecto de arco eléctrico. Con lo cual, veremos que hay una serie de valores temporales que componen la duración del arco. Lo primero, la detección del defecto, ¿no? Nosotros tenemos que saber que se está produciendo este arco eléctrico y luego la apertura del interruptor. Esto es lo que hará la duración del arco eléctrico, ¿vale? Entonces, como cadena de respuesta, ¿con qué nos encontramos? Pues con un relé de protección convencional que la energización del TI será de 15 milisegundos, el ciclo de scan de 30 milisegundos, un contacto de salida de 5 milisegundos, el ajuste de retardo puede ser de 20 a 30 milisegundos, vamos a suponer 50 milisegundos, y luego el tiempo de operación del interruptor, 50 milisegundos. Si sumamos todos estos tiempos que hemos comentado aquí, nos darían 125 milisegundos. En cambio, si nos vamos a un relé de detección de arco específico, el tiempo de respuesta es de 2 milisegundos en el caso del sensor. Este flash
lo hemos detectado con 2 milisegundos. Tenemos un ciclo de scan de 1 milisegundo, un contacto de salida de 5 milisegundos y de nuevo el tiempo de operación del interruptor, que es el mismo que en el caso anterior, de 50 milisegundos. Esto significa que podemos aislar este defecto, este problema, este arco eléctrico, en menos de 55 milisegundos. Esto significa que nos encontramos en este rango de operación, en esta zona, estamos respondiendo muy rápido, con lo cual los daños van a ser mínimos. Vamos a aplacar este problema, digamos, de raíz. Cuanto antes, mejor. Doy paso a Ángel para que nos cuente un poco sobre normativa y tendencia. Sí, hola, buenas a todos. Bien, pues como ha comentado Eduard, todo el fenómeno de arco pues tiene impacto en las instalaciones industriales, como hemos visto, y es aquí pues que hay diferentes métodos de protección, y para eso pues hay que hacer una evaluación de riesgo en todos los puntos de la instalación. Hemos visto que ese fenómeno de arco depende de la intensidad, de esa intensidad de cortocircuito que va a haber en cada punto de la instalación y se tiene que definir, y con eso pues sabemos cuál va a ser el impacto en el caso que haya ese defecto de aislamiento o ese posible accidente, ¿no? Entonces, para ello, pues hay, como veis, pues equipos de protección individual, EPIs, que al final pues se regulan en la gran mayoría de países y, pues, por ejemplo, en normas como la IEC 61482, en la que se hace mención a ellos. A partir de aquí, pues se puede plantear lo que sería el concepto de protección pasiva, que sería pues el hecho de aplicar estándares de IEC y ANSI pues, en el diseño de esos cuadros y celdas con el objeto que puedan contener ese arco interno de forma interna, que cause los daños internamente pero no salga al exterior. Y hay muchos diseños pues, que llevan esa protección definida, de tal forma que el arco queda contenido y no afecta hacia afuera a las personas, ¿no? En el caso de que se produzca un defecto. Y luego está el concepto de protección activa, en el que con una serie de elementos nos anticipamos, como hemos visto, en esa detección del arco, para poder pues, liberar, reducir el impacto energético lo más rápido posible. Al final hay que tener en cuenta que dependiendo de esa intensidad de cortocircuito, pues va a haber pues, un mayor impacto o menor y habrá EPIs que lo puedan cubrir y EPIs que no. Y dependerá también de ese tiempo de reacción. Por tanto, como ha comentado antes Eduard, la protección tradicional que va a estar presente no nos evita pues, el hecho de que necesitemos pues, un EPI de mayor envergadura para poder estar en la instalación de forma presente. Bien, existen normas internacionales, pues, como la National Fire Protection Association, que pues, establece toda una serie de requisitos de los tipos de EPI que debes llevar en el caso de que entres en una instalación eléctrica, en cualquiera, ya sea baja tensión, media, esa intensidad de cortocircuito va a estar presente, y el tiempo de reacción del sistema de protección será el que sea y nos dará una energía disipada, que es la que el EPI deberá poder aguantar. Incluso pues en la IEE también hay ese tipo de reglamentos en el que establece cómo hacer el cálculo de esta energía incidente y determinar al final el riesgo. Y aquí, concretamente en España, no hay una normalización como tal de obligatorio cumplimiento, pero sí que está el Real Decreto 614/2021, que hace de riesgo eléctrico, que hace mención a la guía técnica de riesgo eléctrico, y en la que de alguna manera acaba pues derivando también la transposición de la UNE 61482, en el que se hace mención pues, a los tipos de EPI, y se clasifican esos EPI según las calorías que desprende el arco eléctrico en el momento del defecto. Y podemos ir pues, de un clase 2 a tener también EPIs de clase 1 o incluso necesitar algo mayor que todo esto y no poder entrar a esa instalación por no disponer de un EPI que pueda soportar las consecuencias de ese ARC flash, ¿no? El hecho de aplicar este tipo de protecciones activas, ¿no? En la que podemos reducir el tiempo de esa energía. Ángel, Sí, dicen que hay gente como que no lo está escuchando muy bien. Igual vamos a desactivar el micrófono de Eduard y activas el tuyo.
A ver si mejoramos. Vale, Sí, escucháis pero bien. ahora mejor, pero Eduard, quita el tuyo porque si no hace eco. Ya está quitado. Vale, perfecto, pues disculpad. Bien, en este caso, pues como comentaba, no hay esa normalización en España definida de obligado cumplimiento a introducir una protección activa, pero sí que está el reglamento de riesgo eléctrico que hay que cumplirlo y la guía técnica de riesgo eléctrico que hace mención a la 61482 en la que se definen también todos esos EPIs, ¿no? Como hemos comentado, en que debe llevar pues las personas que vayan a estar en la instalación, porque es simplemente estar, no ya participar activamente en alguna operación de mantenimiento. El arco está presente, el defecto, como hemos visto, se puede producir en cualquier momento, ¿vale? Por diferentes causas, y entonces hay que estar preparado. Simplemente pues con esta protección activa podemos pasar de un EPI de clase 2 a un EPI de clase 1 en diferentes puntos o incluso poder reducir ese nivel de energía para poder tener un clase 2, ¿no? O sea, dependiendo de la instalación. Si quieres tú. Sí. Disculpad, abro el micro. Entonces, vamos a ver estas estrategias de mitigación del impacto, ¿de acuerdo? Hay distintas formas de hacerlo esto. Sobre todo, pasaríamos de las distintas etapas, ¿no? Primero la fase del diseño, la fase de construcción, luego cuando el producto se entrega, el producto está operando durante cierto periodo de tiempo y luego hay un desmantelamiento de este producto. Pues en el inicio, en la fase de diseño y construcción, es cuando podemos tener en cuenta estos tipos de elementos, ¿no? Está la parte de sensorización, que la podemos hacer con elementos como el heat tag, que nos mide que nos puede avisar si hay cables que se empiezan a fundir dentro de los cuadros eléctricos, los sensores de temperatura y humedad TH110 o CL110, luego descargas parciales. Es evidente que tener una instalación adecuada, es decir, un cuadro, una cabina bien hecho, nos va a ayudar, ¿no? a que este fenómeno pues no se produzca o se produzca cuanto menos mejor, ¿no? Manteniendo las distancias constructivas, todas las recomendaciones que nos da el fabricante a la hora de montar un cuadro, hay que seguirlas al pie de la letra para minimizar este riesgo. Y luego la detección rápida en el momento del defecto, que es aquí donde entra esta mitigación del AR flash. Como hemos visto, actuar rápido es clave para anticiparnos al problema. Luego tenemos la parte de un estudio de Arc Flash, que esto lo podemos hacer con ETAP, ¿vale? Una plataforma que nos permite calcular, luego lo vemos con detalle, cuáles son las energías que te pueden llegar a acumular dentro de los cuadros eléctricos y nos daría una recomendación de equipos a instalar. Con un buen plan de mantenimiento, pues también ayudamos a mitigar el arc flash, ¿no? Viendo cómo están los cables, cómo están los equipos, si han pasado roedores por allí, si hay vibraciones, se han aflojado tornillos, etcétera, etcétera. Luego, realizar operaciones remoto, pues esto también, si no estás delante del cuadro, pues es evidente que no te estás poniendo en riesgo, con lo cual también mitigas los efectos del arc flash. Y luego diseñar equipos pensados para cuando se producen arcos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, las cabinas tipo Oken que están compartimentadas, pues si hay algún equipo que tiene un arco eléctrico, pues allí el efecto quedaría encapsulado, que hemos comentado antes, y esta explosión, pequeña explosión, no llegaría a afectar al resto del cuadro. Es decir, tendríamos que tirar el equipo, los equipos que se hayan estropeado, pero no se magnificaría, no se haría grande este arco eléctrico porque no tendría espacio para crecer. Luego tenemos esta parte que quería hacer un poco más de detalle sobre el estudio de arco eléctrico en la fase de diseño, ¿no? Esta solución está pensada, pues eso, cuando estamos en la fase de diseño previa a la construcción, pues basándonos en estos sensores de luz que hemos comentado que nos ayudarían a anticiparnos a la problemática,
nos ayuda a calcular la energía en distintos puntos, ¿no? En caso de que haya algún incidente, nos hace una evaluación del escenario menos favorable en caso de producirse un arco eléctrico, o sea, no, nos vamos al peor caso. Luego, definición de etiquetas con los distintos niveles de arco, que serían estas etiquetas que nos pueden advertir del peligro y del nivel de EPIs que tenemos que tener en consideración, ¿vale? Nos hace la evaluación del riesgo y nos da las recomendaciones de los EPIs. Y evidentemente, pues si hay algún mal funcionamiento debido a un arco eléctrico, pues nos ayuda a sacarlo. Por otro lado, desde Schneider tenemos la consultoría de arco eléctrico, ¿vale? Se llama EcoConsult Electrical Studies. Aquí os he puesto el link. Y aquí se puede solicitar pues, un estudio de parque instalado para ver cómo está mi instalación preparada frente al arco eléctrico y nos dirían qué equipos y dónde tendríamos que situarlos para mitigar esta problemática. Con lo cual, estas son dos respuestas que podemos dar nosotros en la fase de diseño o en la fase de explotación de los cuadros eléctricos para prevenir estos efectos del arco eléctrico que hemos comentado. Luego, ¿dónde colocar elementos de detección de arc flash o de arco eléctrico? En las celdas de media tensión, altamente recomendable que tengamos en cuenta la situación de estos equipos. En los transformadores también podemos tener arcos eléctricos y en los cuadros de baja tensión, aquí lo que recomendamos nosotros sería de más de 1200 amperios. Y luego otras partes de la infraestructura eléctrica, pues en sitios más críticos donde sea susceptible que se produzca un fenómeno de estas características. ¿Vale? Y Ángel, ¿explicas tú la plataforma? Vale. Me mute. Vale, ahora estáis muteados los dos. Vale, pues bien, como comentó Eduard, todo lo que es el estudio de ArcFlash nos va a permitir saber qué EPIs vamos a tener que llevar, ¿no? Y como comentaba antes, puede ser que alguno de esos niveles, hay 4 niveles, pues uno salga Danger, de que no hay EPI que lo sostenga, y claro, eso supone pues la necesidad de incorporar algo que solucione ese problema y la protección tradicional pues nos va a cubrir un defecto de fase, un defecto a tierra, son defectos que van a aparecer, que están pues en la instalación y que no por ello pues van a poder detectar tan rápidamente este fenómeno que es un defecto que va a estar sí o sí. Para ello pues tenemos toda una serie de soluciones para cubrir este punto y reducir ese tiempo en que la intensidad pues está esa energía. De hecho, no lo hemos comentado antes, pero en países como Estados Unidos es de obligatorio cumplimiento y en Canadá también, y ya han establecido pues la norma de a partir de 1200 amperios incluir protección activa como esta, ¿no? Y aquí en Europa pues en muchas empresas se está llegando a este punto con el objeto de reducir el posible impacto en personas y la instalación. Para ello, con esta solución que es PowerLogic Arc, podemos cubrir las situaciones que vamos a ir viendo a continuación. De entrada, comentar que esta solución de detección de arco veremos que está compuesta por una serie de sensores ópticos, como he comentado antes, Eduard, en la que tenemos pues, la solución integrada en relés de protección P3 y P5. Los equipos de protección tradicional P3 y P5 que van a estar presentes disponen de entradas de sensores para cubrir todo lo que sea la protección de media tensión. Y luego, pues en el caso de que no se utilicen estos equipos, tenemos toda una gama que es PowerLogic Arc, como veis aquí, que dispone de varias soluciones, como iremos viendo a continuación, de tal forma que podemos reducir ese impacto. De entrada, pues tenemos para cubrir una solución individual de una cabina, un cuadro de forma autónoma, con una serie de entradas. Luego, si tenemos un cuadro con varias salidas o una instalación de media tensión con varias celdas, poder establecer un sistema más sencillo con estos equipos de protección y los sensores, de tal forma que cubrimos las necesidades de detección de arco y podemos selectivizar zonas.
Y luego, pues en el caso de que la instalación sea más grande, sean varios cuadros, sea extendible, ¿no? Que de alguna manera pues vaya a varias extensiones o fases, también pues disponemos de la combinación de las anteriores, pues con un sistema adicional, un equipo A5, como veremos, que nos permite esa extensión. ¿Vale? Entonces, si pasas. Ujú. Bien. En- no sé si. Ahora. Vale. Bien, estos son lo que serían los sensores de arco, que bueno, pues son sensores puntuales. Tenemos sensores puntuales de interior, como podéis ver, pues en lo que sería pues en cabinas y cuadros, en la zona de cableado o la zona de embarrado, en que están colocados, y los orientamos en cada cubículo, para que la zona donde se puede producir ese arco pues se pueda localizar. Mientras no haya un obstáculo en medio, tenemos distancia suficiente para cubrir todas las situaciones, ¿no? Y poder ver esos 8.000 luxes que van a aparecer en el momento inicial del defecto, ¿no? También pues los tenemos de exterior, es decir, que un transformador, también se pueden producir estos defectos en la parte externa, es un ejemplo, o en otras zonas, podemos colocar esos sensores exteriores, incluso abajo a la derecha uno de fibra óptica, que puede recorrer todas las celdas, ¿vale? De celdas o todo el cuadro de baja, y que el propio cable es un sensor 360 grados, con lo que acabaremos viendo el defecto. Bien, la primera solución, y no vamos a entrar en detalles totalmente técnicos, ¿no? de funcionamiento, pero sí es un equipo sencillo con 4 entradas de sensores, cuatro entradas de sensores de arco, es el PowerLogic A1, ¿vale? Y disponemos de 2 salidas de disparo, de tal forma que podemos enviar a la propia celda, al propio cuadro, o a otro sistema hacia afuera. Ahora veremos también el porqué. Y lo configuramos con una serie de switches, simplemente. No requiere ninguna aplicación para ello, y es sencillo su configuración. Bien, aquí como podéis ver, disponemos pues de una representación de un esquema de media tensión a la derecha, en el que tenemos pues varios equipos A1, dispuestos en celdas de media tensión, y que actúan pues, con 3 sensores cada uno, digamos, cubriendo pues la zona de cables, la zona del interruptor o la zona de embarrado, ¿no? En el caso de un defecto en la zona de cables, en una de las salidas, ¿no? Pues bueno, disparará ese interruptor, y en esos 7 milisegundos que contaba Eduard, pues daremos orden de disparo, ¿vale? En el caso que sea en el embarrado, por mucho que dispare ese interruptor, el defecto va a continuar y hay que desenergizar de la parte de arriba. Para ello, podemos pues enviar un contacto digital, ¿vale? Al equipo que hay arriba, al ArFlash que hay arriba, y él se encargará de abrir ese interruptor. Podemos hacer esta coordinación configurando los switches, y esto nos permite cubrir pues por defecto pues una celda de media tensión que no lleve, por ejemplo, pues P3 o P5, como comentaba antes, que ya lo incluiría como relé, o en un cuadro de baja tensión que sea sencillo, que tenga pues esos 2 compartimentos, y podamos colocar 2, 3 sensores y cubrir todo el aspecto, ¿no? Vale. En el caso de PowerLogic A3, aquí disponemos de una gama de relés más ampliada, en el que ya tenemos pues 2 modelos de 6 sensores, 12, con varias salidas, y que lo interesante es que entre ellos se pueden coordinar. Incluso hay unos que son los esclavos, ¿no? Los que veis a la derecha, más delgados, que lo que nos permiten es cubrir más extensión de sensores, pues porque haya más cubículos en el propio cuadro, ¿no? O más zonas, sin necesidad de ir poniendo pues los otros, ¿no? Y cubrir pues una arquitectura mayor. Entonces, como veis aquí, en este caso, podemos configurar el equipo pues con unos switches, bueno, son ruedecillas en este caso, ¿vale? En el que elegimos el tipo de esquema que queremos, de tal forma que, pues según, como veis a la derecha, es un ejemplo de uno de los esquemas, ya está preconfigurado todo esto, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues cuando se activen una serie de sensores, se activará un contacto u otro, y eso nos permite ir jugando según cómo sea la arquitectura de celdas. Como veis abajo, a diferencia del ejemplo anterior, tenemos más celdas, ¿vale? Podemos cubrir pues con los 3 equipos
con 3 equipos, en este caso con 3-3, más zonas, ¿no? Incluso nos quedarían entradas libres pues, para poder hacer algo más, ¿no? El objetivo al final aquí, o la parte más interesante, es que la comunicación que hay entre ellos sí que es una comunicación propietaria directa, ¿vale? Es un bus de comunicación y permite ir extendiendo pues esa instalación, ¿no? De tal forma que ya no hay un contacto digital, es una comunicación y que nos permite pues, enviar ese contacto de 7 milisegundos al equipo que tenga que despejar arriba. Y en el caso de que necesitemos pues una zona mayor, ¿no? O que haya varias zonas, ahora veremos algunos ejemplos rápidos en los que tengamos pues más de un cuadro, ¿no? Varios cuadros y se combine la media tensión y tengamos pues que comunicar también toda esa información, incluso gestionarla de forma independiente, pues tenemos el PowerLogic A5, ¿vale? Que en este caso pues nos permite ampliar configuraciones hasta 200 sensores, ¿no? Estamos hablando de bueno, pues una instalación que sea más compleja y en la que podemos hacer incluso alguna automatización adicional y comunicar pues, toda esta información al sistema de control. ¿Vale? Aquí en este caso simplemente pues el equipo como tal nos permite pues tener un display y poder también visualizar cómo está todo configurado. Vamos Vale. a los ejemplos. Eso es. Vale. Bien, y en estos ejemplos, como veis, pues, por ejemplo, un cuadro general, este es un caso, una aplicación fotovoltaica, es una salida de volcado a red con 8 entradas en azul, ¿vale? Pues aquí en este caso son cubículos independientes, pues colocamos sensores en cada uno de ellos, también en los laterales, ¿no? Y en el caso de se produce un defecto de arco, tenemos que cortar todo el cuadro, ¿no? Para ello, pues podíamos despejar el interruptor está a la salida, por decirlo así, es una entrada, ¿vale? Es un volcado a red y activaríamos, pues, con los diferentes sensores ese interruptor, ¿vale? Y en el caso de que pues, lo tuviéramos en el compartimento de cables, por debajo del interruptor, por mucho que cortemos ese interruptor, seguiríamos alimentando el defecto desde la red. ¿Vale? Pues, por tanto, en ese caso tendríamos que utilizar el otro contacto para enviarlo a la parte de la red, a otro interruptor que haya fuera de este cuadro y poder hacer el corte, ¿no? Y olvidarnos del arco. ¿Vale? Es decir, la señal no solamente se quedaría en el sistema, sino que también la podemos llevar afuera. ¿Vale? Aquí disponéis de también ese cuadro general, ¿no? Pues, por ejemplo, hecho con un sistema A3, aquí veríais todos los sensores, ¿vale? Dispuestos, ¿vale? En el propio equipo y lo configuraríamos simplemente pues con las ruedecillas indicando pues las salidas, ¿no? El conjunto de sensores del S3 al S12 pues actúa sobre el interruptor y en el caso de un sensor S1, por ejemplo, que sería el de compartimiento de cables, pues nos lo llevaríamos, como comenta Eduard, a otro cuadro donde tuviéramos que realizar ese disparo, ¿no? Y aislar el defecto. Si le damos a la siguiente. Y bien, a lo mejor esta situación que se nos presenta es un cuadro, pero tenemos más de uno, ¿no? Animando. Oh, perdón. Sí, son varias secuencias, podríamos tener otro cuadro, entonces ya a lo mejor se complicaría, serían 2 salidas, los podemos unir entre ellos y cubrir incluso pues varias zonas también de la media tensión y en la cabina, por ejemplo, de media tensión que está monitorizando el transformador y otras partes de esa media tensión, pues coordinarlos entre ellos, de tal manera que esa instalación que había sido un solo cuadro la estamos extendiendo a más cuadros, ¿no? De tal forma que podemos cubrir diferentes zonas y si el defecto pues, se produce en un área, será ese área el que dispare no tirando toda la instalación abajo, ¿no? Y todo esto coordinándolo, ¿no? En Modbus, poder enviar toda esa información, o incluso en 61850, que aquí dentro, pues con el servicio bus vamos a poder llegar a otras zonas del sistema y hacer incluso una selectividad mayor si nos hace falta o las distancias pues que haya sean superiores, ¿no? Podríamos utilizar también toda esta comunicación.
Aquí, por ejemplo, incluso instalaciones de este tipo, ¿no? En que ya hemos puesto en práctica, en que haya dos zonas, ¿no? Y haya pues toda una zona extendida con un gran cuadro, ¿no? Incluso estas dimensiones, ¿no? Y que se nos establecen incluso pues dos zonas con diferentes transformadores, generadores, incluso diferentes acometidas, pues podremos dar solución como la que vemos aquí, en el que combinamos pues con una serie de equipos, y como estáis viendo aquí, no son muchos equipos, son 3 equipos, para cubrir pues, la zona 1 sería un cuadro independiente que podríamos llegar a dejarlo aislado en el caso que haya un defecto y que luego pueda comunicar pues, a la zona 2 si es que tiene que realmente deslastrar porque es en la zona de cableado de la conexión entre la zona 1 y la zona 2, ¿no? De esta manera podemos cubrir pues todo un área grande y poder pues deslastrar las diferentes zonas. Por ejemplo, en la zona 2 no hay dos cuadros, pues en el caso que se produjese el problema en el segundo cuadro, digamos, de la derecha de la zona 2, podría quedar aislado y el de la zona 1, que es por donde se alimentan y bueno, al principio de todo, la columna 1, columna 2 del cuadro de la izquierda, pues está el generador y el transformador seguiría alimentando ese cuadro. Vale. Me desmuteo. Ya veis que Ángel nos ha enseñado muchas arquitecturas, ¿no? Y las posibilidades son muchas, yendo desde los cuadros más pequeños a los cuadros más complejos, donde nos interesa tener una arquitectura pues, que tenga un poco más de complejidad, ¿no? Y que agrupemos las capacidades dentro de los distintos productos y soluciones. Así que yo como conclusión, pues comentaros que hay que tener una estrategia de protección clara frente al arco eléctrico, ¿vale? Con lo cual, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son las zonas de disparo y en este caso, pues una vez lo tenemos identificado, vemos que estos cubículos o estas zonas deben protegerse, deben sensorizarse, ¿no? Localizamos y definir los sensores que queremos poner. Pueden ser de punto, pueden ser de fibra. También nos ha explicado Ángel que tenemos sensores para exterior, para interior, con lo cual es importante saber qué sensor es el adecuado. Luego seleccionaríamos los equipos Arc Flash, PowerLogic Arc es como se llama la gama. Tenemos el A1, el A3 y el A5, solución individual, solución más compleja y solución para sistemas grandes y que tengan varios elementos a coordinar. Luego la parte de coordinación, cuándo hacer el disparo y dónde, ¿no? De cada sensor, si me dispara este o si me avisa este, tengo que ir contra el otro interruptor, siempre aguas arriba, e intentar aislar y que no nos afecte a todas las zonas, si puede ser. Y luego hacer una prueba de los equipos, ¿no? Se pueden testear los equipos para ver que estos sensores pues funcionen y activen la bobina del interruptor que queremos que dispare. Con lo cual, esta es un poco la estrategia que queremos seguir para estar bien protegidos frente al arco eléctrico. ¿Vale? Y por último, os dejo más información de la gama PowerLogic Arc. Tenemos a mano izquierda la página web y el selector de producto de la 1 y de la 3. Y luego la página web y el selector de producto de la 5. ¿Vale? Estos son links que, como os van a hacer llegar la presentación, pues podréis tener acceso y cualquier información que necesitéis, cualquier configuración la podéis seleccionar vosotros mismos y si no, pues siempre tenéis soporte técnico de Schneider para cualquier consulta relacionada con producto, funcionalidades y demás. Y si hay alguna cosa compleja, pues siempre nos la derivan a nosotros, ¿verdad? Sí. Y por último, no me gustaría cerrar la charla sin hablaros del EcoStructure Specification Tool, que es este software gratuito de Schneider Electric que nos ayuda en la prescripción de los proyectos eléctricos. Entonces, empezando un proyecto desde cero, nosotros definimos la solución que nos va desde el centro de transformación hasta los cuadros generales, los secundarios, los de plantas derivados. Y aquí nosotros pues ponemos los interruptores, ponemos los equipos, ¿no? Las soluciones más tradicionales. Y lo que podemos hacer con este Specification Tool es añadir estos dispositivos PowerLogic Arc
que los podemos incorporar, como hemos comentado hoy, dentro de las celdas de media tensión o en los cuadros generales, recuerdo, con una recomendación de más de 1200 amperios. Y esto lo que va a hacer es incrementar la seguridad de la instalación, ¿no? Cuando hagamos estos documentos prescriptivos, si decimos que los cuadros deben estar protegidos con PowerLogic Art, lo que haremos es que a continuación el cuadrista va a buscar este elemento y lo va a situar y va a poner los sensores en los puntos estratégicos, pues donde seamos susceptibles de que se produzca este flash, y por lo tanto vais a asegurar que los proyectos que estáis ofreciendo al mercado tengan esta protección extra que no tendrían si van sin estos equipos. ¿Vale? Con lo cual, ya sabéis, ¿eh? Si no lo habéis probado este software, yo os lo recomiendo porque es muy cómodo. Realmente vas seleccionando los productos que quieres poner dentro del proyecto y te devuelve una memoria descriptiva muy detallada de todos ellos. Con lo cual, yo os invito a que lo probéis, los que no lo hayáis hecho aún. Y los que sí, pues que empecéis a incorporar PowerLogic. Y nada, hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra participación, por escucharnos y ahora pasamos al turno de preguntas. Pues mira, justo acaban de llegar dos preguntillas ya de inicio. Nacho Pérez nos dice, ¿qué impacto económico puede tener esta protección dentro de un cuadro, trafa o celda? ¿Y por qué en Europa España no se incluye dentro de la normativa como una exigencia? Mira, yo respondo a la primera y tú a la segunda, si te Sí, parece. Sí, a nivel de impacto económico, puedes tener el impacto directo de cuando compras el producto que te puede encarecer la solución un X%, ¿vale? Este X% puede estar más cerca del 3 y del 4% que de un 15 o un 20, realmente con lo que pesa un cuadro, y pensando que a mayor tamaño de cuadro el precio de los productos se va disipando, ¿no? El porcentaje sería menor, no es un producto muy caro. Y ahora lo ligo, ¿no? Con la segunda parte, con lo que te puede llegar a salvar de impacto económico. Es decir, el hecho de no tener sensorizado el cuadro contra arco eléctrico te puede generar pérdidas económicas directas porque paras tu actividad productiva o de servicio y luego te tocará renovar el cuadro, te tocará hacer un cuadro desde cero o a lo mejor se te incendia toda la sala eléctrica, ¿no? Tendrás que hacer un mantenimiento que no tenías previsto. Con lo cual, sí que puedes decir, me gasto un dinero de más de inicio, pero es que me lo estoy ahorrando a futuro. Evidentemente, esto es mantenimiento preventivo, es seguridad y desgraciadamente, pues no siempre se ha tenido en cuenta esto, ¿no? Y ahora Ángel contestará la parte de normativa que viene un poco ligada con lo que acabo de mencionar. sí, a ver, hay que tener presente que esta tecnología está es de los años 90 o antes, incluso, o sea que no es algo reciente, que ya está implantada de hace tiempo. Y es un tema cultural, entiendo, no tengo una respuesta clara del por qué no se ha obligado, ¿no? Digamos, a establecer aquí. Y, por ejemplo, sí que en Estados Unidos pues hay una mayor tendencia. Supongo por impacto o cultura histórica, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El hecho de accionar, pues darle al interruptor a una celda de media tensión, hay una norma de hacerlo a una distancia pues, de 10 metros y demás, y van con una pértiga, ¿eh? O sea que, y es aquí, pues podríamos darle, ¿no? Tal como tenemos la normativa, directamente abrir o cerrar al botón. Sin embargo, por protección ya recomendamos, si se puede hacer, ¿no? Hacer operación a distancia pues, de forma remota, ¿no? O sea, históricamente ha habido esa cultura de ir protegiendo a medida que la tecnología ha ido apareciendo, lo han ido incorporando hasta el punto de que no es obligado ya pues, el hecho de, es obligado a cumplir con el EPI, ¿no? Y establecer ese estudio ArFlash, lo que supone que al final acabas introduciendo una protección activa para reducir el tiempo. Igualmente ahora, como comentábamos, a partir de 1200 amperios va a ser de obligado cumplimiento, ¿no? En Estados Unidos. Pero entiendo y no tengo respuesta para ello, es algo cultural que todavía pues, no ha ido llegando. Aquí en Europa las empresas pues, estadounidenses lo están solicitando, ¿no? Empresas de Canadá también. Y ya alguna empresa pues, sueca, por ejemplo, pues también lo está estableciendo, ¿no? Establecer el estudio de ArFlash y a partir de ahí, por tiempos de disparo de protección
que son los mínimos que tienes que tener, porque no puedes hacer otra cosa y jugar con tu actividad ante un defecto normal, pues implica el hecho de poner esa protección activa de ArtFlash. Genial, pues muchas gracias Nacho Pérez por tu pregunta y a Eduard y a Ángel Silos por la respuesta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, sí me gustaría comentar, he visto que hay una compañera que es Ele González que ha levantado la mano. Si quieres plantear alguna pregunta, por favor hazlo a través del apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Para que lo podamos ir respondiendo como estamos haciendo con el resto de compañeros y compañeras. Y nada, la siguiente pregunta viene de Javier Gil que dice, buenos días, ¿puede considerarse el arco eléctrico como una forma particular de cortocircuito o existen diferencias fundamentales entre ambos fenómenos desde el punto de vista eléctrico y de seguridad? A ver, en ese caso puede ser diferente, ¿no? O sea, el hecho de que tengas un cortocircuito, ¿vale? Pues no tiene por qué ser a lo mejor un arco, ¿no? Empiezas a tener una sobrecarga y lo tienes, por ejemplo, internamente en una máquina, ¿vale? No se te tiene por qué producir ese arc flash, ¿no? O sea, pueden ser dos cosas, ¿no? Tienes el cortocircuito en tu pues, aumento de intensidad descontrolada en una falta fuera de la instalación, es decir, fuera de la cabina, fuera del cuadro, está en la carga, está en la línea, ¿vale? Entonces no te afecta. Por eso la protección, consideramos que esta protección es la protección complementaria, porque está cubriendo una parte que el defecto del cortocircuito tradicional no lo va a ver, ¿no? Y aquí es un defecto de aislamiento dentro de la propia cabina del propio cuadro. La protección tradicional también lo va a ver, todo este efecto, porque ve el aumento de intensidad, lo que va a disparar mucho más tarde. Perfecto, pues muchísimas gracias Javier Gil por tu pregunta y a ti Ángel por tu respuesta en este caso. Ramón Vega nos dice, ¿la detección de arco en los parques de intemperie de subestaciones se puede ver afectada por la iluminación generada por tormentas eléctricas? No, yo creo que no debería haber tormenta eléctrica si hay una, claro, tú tengas un defecto, un rayo y demás y toda la historia. Eh, Habría que ver el nivel de luminosidad, no tengo respuesta para ello, pero yo diría que no tiene que llegar a esos 8.000 luxes concentrados y a lo mejor no llegamos a ese nivel, pero tendría que analizarlo. Perfecto, pues muchísimas gracias Ramón Vega por tu pregunta y Ángel de nuevo por tu respuesta. Elisa nos dice, ¿existe algún problema de compatibilidad con otros fabricantes? De compatibilidad a- O sea, si se pueden utilizar los sí, dos productos, o sea, si ya perdona, tienes una solución de es AirFlash independiente. por fabricante X y Sí, tienes sí, es otro, independiente, yo, totalmente yo creo que independiente. no hay No hay problema. ningún problema. Es independiente. Lo que, eso sí, los sensores como tal son asociados a cada equipo, cada Sí, fabricante. Pero podemos cubrir una zona con uno y con otro, ¿no? Sin ningún problema. sí, o sea, habría que ver si utilizan la misma tecnología o metodología, si realmente lo que hacen también es sensor óptico de luminosidad y atacar un interruptor o si hablamos de otro tipo de estrategia de mitigación. Y en el chat se hace un comentario y muy bueno, ¿no? Se puede producir un arco sin corto, simplemente al abrir un seccionador. Claro, ahí Sí, es es, uno de es los uno de vídeos los vídeos que que he hemos puesto, mostrado, ¿no? ¿no? Sí, sí. Es cierto, vas a poder no tener un corto y tendrás ese arco, ¿no? Se va a poder producir, ¿no? Perfecto, pues muchísimas O gracias las Elisa celdas de por media tu... tensión, por ejemplo, ya lo contienen, ¿no? Ahí está la gracia. Cada vez que abres un interruptor, por ejemplo, en media o en alta, ¿no? Las celdas GIS ya contienen ese arco, pues con SF6 o sin SF6, como es la normativa, o sea, que ya contienen esa situación. Perfecto, muchísimas gracias Ángel por tu respuesta, Eduard también, por la aclaración también de Jesús, bueno, aclaración o comentario, muchas gracias a Muy todos y bien. todas. Hay otra pregunta, esta es para nosotros, habla aquí un poco de quién se encarga de hacernos llegar las presentaciones. Nosotros somos los, o sea, desde Cogiti somos los que, bueno, como lo decimos siempre al final del webinar, pero aprovechando la pregunta, os enviamos la presentación junto con las grabaciones. Santi Arano Ugarte, ahora mismo no sé qué dificultad habrás tenido para recibir las presentaciones de las últimas jornadas.
enviad si no un correo a cogiti@cogiti.es y lo vemos en detalle. De todas formas, sí que os comento dos cositas. Nosotros lo enviamos a través de un proveedor. Igual que la documentación de las jornadas, ¿vale? Que bueno, que ese es Mail Relay. Entonces, si por algún motivo alguna de vosotros o vosotras habéis en algún momento decidido no recibir comunicaciones de ese proveedor, ¿vale? Por parte nuestra, os habéis dado de baja en nuestras listas, no os va a llegar, tendríais que solicitar reactivarlo. Entonces, pudiera ser que fuera algún caso parecido a eso. En ese sentido, si se ha dado alguna dificultad, pues eso, escribidnos un correo a cogiti@cogiti.es para que podamos observar en concreto y en particular el caso. De todas formas, os comento que nosotros os vamos a enviar la grabación a todos y todas los inscritos a través de este medio que os he comentado. Pero que también tanto la grabación como la presentación de este webinar y de todos estarán, el de este estará, claro, porque ahora no está, pero el de todos están ya en nuestra página web www.cogiti.es en el apartado Plan Ingenial Futuro, en el apartado dentro de ese Plan Ingenial Futuro, el webinars, ¿vale? Al que os redirigimos de todas formas, siempre, incluso si entráis en la encuesta de cualquier webinar anterior que esté ya cerrado, os dará un enlace para que podáis acceder a todos estos webinars que venimos haciendo, en su mayor parte con Schneider, pero que también han sido de otras temáticas diferentes, con otros temas diferentes. Todo el histórico de archivos está disponible en la página web, ¿vale? Por si tenéis interés en alguno en concreto o en particular. Eso está todo para todos y para todas. Junto a la grabación y junto a la presentación PowerPoint, os enviaremos también una encuesta de satisfacción donde os pedimos, por un lado, que valoréis todo el webinar en su conjunto y por otro lado, que también nos indiquéis vuestros intereses futuros, ¿vale? Porque nosotros los webinars, cuando hablamos con Schneider, como siempre decimos, los preparamos por y para vosotros. Entonces, al final sí que nos interesa saber qué es lo que os puede generar interés, qué es lo que os puede llamar la atención de cara a preparar el contenido. No parece que haya ninguna otra pregunta, Ángel, Eduard, así que si os parece, damos por concluido este webinar. Nada, muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias, Eduard, por haber Gracias a vosotros. estado. Gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros y nosotras en esta mañana de miércoles, en este tercer miércoles de mes, miércoles de ceniza además. Y nada, deciros que el próximo webinar será el siguiente miércoles tecnológico, será el tercer miércoles de marzo, que vuelve a ser día 18, ¿vale? El próximo 18 tenemos otra cita. La temática, como siempre, la recibiréis a través de vuestros correos electrónicos, a través de vuestros colegios, a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Próximamente empezaréis a recibir información sobre este futuro webinar y nada, daros las gracias a todos y todas por estar y nos vemos en el siguiente. Bueno, espera, parece que hay una última pregunta, no sé si la queréis responder, A ver, a Sí, sí, ver. sí. Venga, vamos a responderla. Ha entrado en el límite. Fernando dice, ¿cómo se puede proteger un cuadro de corriente continua de protección de los strings de una planta fotovoltaica? Cuando se detecta el arco en el cuadro, ¿cómo se puede actuar sobre los strings? Sobre los strings. A ver, bueno, podríamos colocar esa sensórica y, bueno, directamente, pues, si tiene el controlador del el inversor y demás, entiendo que va por ahí la pregunta, contactos digitales, podríamos hacer llegar Esa esa respuesta, señal. esa señal, o la otra, con una 5 como hemos visto, pues llevárnoslo por comunicación, que a lo mejor ese inversor también puede recibir por comunicación y hacer esa desconexión o jugar. Y eso lo podríamos disponer totalmente, ya sea con protocolos como 61850 o Modbus, todo dependerá del inversor, pero que alguna solución se puede encontrar y no complicada. Y de tal manera que los tiempos los mantenemos dentro de lo que cabe, ¿no? Pues a lo mejor ahí hay un delay de unos cuantos milisegundos más, pero estamos hablando Sí. de 10 milisegundos en lugar de 7 en esa cadena. Mm. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por esta pregunta, Fernando, esta pregunta ahí de la campana, ¿no? A puntito de ya cerrar. Nada, muchísimas gracias de Son nuevo, las más Ángel. interesantes, dando para pensar. La verdad que sí.
Pues muchas gracias Ángel, muchas gracias Eduard. Os enviaremos la presentación lo más pronto que la tengamos. Como siempre decimos, una semana generosa para dar tiempo a coordinar. Que tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente.